Bienvenidos al avance del capítulo 43 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Adrián, nervioso, le pregunta a Luciana si está segura de que Daniel puede recuperar la memoria. Luciana le responde que sí y le aclara que esos recuerdos pueden cambiar muchas cosas. Adrián le pregunta por qué le dice todo eso, a lo que Luciana le responde que es una buena oportunidad para demostrar que él y Memo son inocentes. Adrián se altera y le dice que a él le da completamente igual si Daniel recuerda todo. Luciana se asusta y le pregunta por qué cambió de repente su actitud, a lo que Adrián le responde que ya está harto de tantas sospechas y que nada va a cambiar el hecho de que a Daniel lo atropellaron con su camioneta. Asimismo, le exige que no le hable más del tema porque la culpa lo está torturando. Al escuchar eso, Luciana se lamenta porque ahora sí está segura de que él atropelló a Daniel y acabó con su hermano. Por otro lado, Luis le hace saber a Inés que el único error de su hija fue estar con Adrián en el accidente y dejarse presionar por Memo. Inés le menciona que eso no cambia el hecho de que Alexandra también es culpable. Luis se molesta y le exige que no moleste a su hija, pero Inés le deja en claro que él no tiene derecho a exigirle nada, porque si decide hablar o acusarlo de algo, su hijo y su sobrino dirán que la verdad era que Alexandra estaba intoxicada y fue ella quien distrajo a su hijo. Además, le cuenta que fue Alexandra quien decidió llevar la camioneta al taller del Greñas. Luis le dice que, obviamente, todo eso es mentira. Inés le manifiesta que, aún así, ella tiene el poder para declarar lo que sea. Luis entiende que ellos fueron los que acabaron con el Greñas. Inés le expresa que ya está advertido y se marcha. Enrique, por su parte, le platica a Memo que Francisco es un controlador que siempre quiere tener la última palabra. Memo le afirma que ya lo sabe, porque hace años lo mandó a una granja de rehabilitación y no a un hospital, como todos creen. Enrique le comenta que, de hecho, él le rogó a Francisco que no lo hiciera. Memo le pregunta si entonces quiere echar a su abuelo a un lado en la campaña. Enrique le responde que sí, teniendo en cuenta que Francisco está haciendo cosas que pueden afectar su presidencia. Memo le menciona que ahora les toca a los jóvenes jugar. Enrique le pregunta si está de acuerdo con que Francisco entregue las cuentas que debe, a lo que Memo le responde que sí. Enrique le dice que, para eso, deben saber dónde mover los hilos. Memo le promete que no lo va a defraudar para que se sienta muy orgulloso de él. Enrique le asegura que ya lo está haciendo, dado que ya sabe de lo que es capaz. Por otro lado, Roberto le platica a Joaquín que ahora que no estará Victoria deben reorganizar los trabajos. Joaquín le pide que cuente con toda su ayuda. Roberto le ordena que se coloque al frente del caso Vargas, puesto que el Greñas murió sin decirles dónde estaba ese tipo. Joaquín le promete que va a dar con su paradero. Luego Roberto cambia de tema y le menciona que Luciana dijo que él la estaba ayudando con el caso Capital Creciente. Joaquín le pregunta si tiene problemas con eso. Roberto le responde que más bien le sirve, porque tiene mucho trabajo. Sin embargo, le pide que le cuente cómo va la investigación. Joaquín le afirma que, en realidad, le gustaría tener su opinión. Roberto le manifiesta que conoce muy bien del tema, además un par de ojos extra caerían bien. Mientras tanto, Victoria le dice a Natalia y a Manolo que nunca se imaginó trabajar con ellos. Natalia le aclara de una vez que ellos también están cuidando su reputación. Victoria le explica que lo dice porque nunca había estado suspendida. Manolo interviene y le pregunta si en realidad fingieron esa sanción para distraer a la gente de Joaquín. Victoria le responde que sí. Asimismo, les cuenta que Roberto y Quirino le pidieron que revisara el informe que Joaquín le envió a la policía sobre la búsqueda de Fabiola. Natalia le menciona que es una carpeta de investigación. Victoria le explica que, para ellos, el caso Capital Creciente no solo es importante, sino también hallar a Fabiola. Manolo le dice que entonces es una bendición que la hayan suspendido para que los pueda ayudar a encontrar a su hija. Más tarde,
Francisco le aclara a Memo que va a ser el jefe más duro que podría conocer. Memo duda que pueda ser más duro de lo que ha sido con él. Francisco le manifiesta que su primera elección es fijarse en los resultados, aclarándole que va a forjar su carácter hasta que se lo agradezca sinceramente. Memo le promete que hará todo lo posible por aprender. A su vez, Francisco le expresa que esta familia es una cadena y no va a permitir que haya débiles. Memo le solicita un permiso para decirle a Patricio que no puede trabajar con él. Francisco le concede el permiso, pero le comenta que mañana debe estar temprano y llegar antes que él. Memo le promete que así será y se marcha. Al mismo tiempo, Felipe se acerca a Alexandra y le pregunta por qué pasaron a Daniel a su equipo para el concurso. Alexandra le responde que no lo sabe. Luego le pregunta si Daniel asistirá a las clases. Felipe le responde que, de hecho, lo vio en la entrada, pero se fue cuando Clara llegó a saludarlo. Alexandra le dice que entonces le mandará los documentos por correo. En ese momento aparece Adrián y le hace saber a Alexandra que Luciana le contó que Daniel está a punto de recordar, puesto que soñó lo que pasó en el accidente y los vio a ellos. Además, Luciana le dijo que cuando Daniel recuerde lo que pasó, muchas cosas van a cambiar. Alexandra le pregunta por qué le dijo eso. Adrián le responde que cree que Luciana sospecha de lo que pasó en realidad. Alexandra le confiesa que su padre ya sabe toda la verdad. Adrián se sorprende y le pregunta cómo fue que se enteró. Alexandra le explica que ella misma se lo dijo porque ya no puede soportar guardar el secreto. Adrián le dice que él siente lo mismo. Alexandra duda porque él sigue mintiendo y su familia lo sigue arruinando todo. Por lo tanto, ella preferiría que Daniel recordara todo para que se acabe este sufrimiento. Adrián se pone nervioso y le pregunta si en verdad quisiera estar toda su vida en la cárcel y sin conocer a nadie. Alexandra le exige que no sigan hablando de eso. Adrián le pide que le permita estar en su vida para protegerla. Alexandra le recuerda que eso mismo dijo Memo cuando se negó a llamar una ambulancia. Mientras tanto, Daniel agradece a Clara por sacarlo de la clase para que se distraiga un poco, ya que su cabeza está hecha un caos. Clara le menciona que ella es muy buena escuchando, por si se quiere desahogar. Daniel le cuenta que tuvo un sueño muy raro. Además, su psicóloga le dijo que podrían ser principios para que recuerde cómo falleció su hermano. Inés va a casa de Mariana. La empleada la recibe con mucho gusto y le cuenta que Mariana está en su habitación y dijo que no quería salir. Al mismo tiempo, Daniel le comenta a Clara que su psicóloga le dijo que si Alexandra y Adrián aparecieron en su sueño significa que se ha estresado mucho por ellos. Clara le afirma que es lo más probable. Luego le cuestiona por qué su psicóloga no le preguntó si era un sueño o un recuerdo, a lo que Daniel le responde que ella ha estado muy pendiente de él hasta que recupere su memoria. Sin embargo, él asume que fue un simple sueño, porque no es posible que Alexandra y Adrián hayan estado en el accidente. Al escuchar eso, Clara empieza a recordar que el día después del accidente notó que Alexandra estaba muy nerviosa. En el presente, Daniel le dice a Clara que está un poco distraída. Clara reacciona y le expresa que muchos sueños dicen algunas verdades. Daniel le comenta que la única verdad fue que su hermano falleció, y eso nunca lo va a superar. Inés entra a la habitación de Mariana y le sugiere que tenga mucho cuidado con las pastillas que está tomando. Mariana le aclara que es muy traumante que un muerto haya estado en su sala y de paso ver a su hijo acabar con una persona. Inés le pregunta por qué no se deja de tonterías y sale de la habitación. Mariana le reclama porque ella no tiene al muerto en su sala. Además, le aclara que su hijo Adrián es un asesino. Inés le recuerda que su hijo nunca quiso hacerlo. Mariana le aclara que Memo tampoco acabaría con la vida de una persona si Adrián no hubiera iniciado este trauma. Inés le encara que Memo fue quien sonsacó a su hijo para ir a la fiesta y es quien le da pastillas a Adrián. Mariana le manifiesta que la gente no sabe todo el peso que ha llevado su hijo, el de ella, el de Enrique y lo de su padre.
Inés la corrige diciendo que no es Enrique, sino Mateo, que es su marido. Mariana le sugiere que se retire de su casa si ya terminó su papel de buena samaritana. Inés acepta retirarse, pero le recuerda que cada uno carga su propia cruz. Por otro lado, Mateo va con Francisco y le comenta que está muy sorprendido porque no le avisan de las cosas que pasan en su casa. Francisco le pregunta por qué debería explicarle. De todos modos, se iba a enterar. Mateo le aclara que está muy cansado de que le salpique toda la porquería que comete la familia de su querida esposa. Francisco le pregunta por qué dice todo esto, a lo que Mateo le responde que ellos tienen más cosas que perder que él, así que le exige que le den parte de lo que gane Enrique cuando asuma la presidencia si quieren que él siga siendo su cómplice. Más tarde, Memo le platica a Patricio que le tomó por sorpresa que su tío le haya asignado un puesto en la campaña. Este le dice que también pensaba lo mismo porque antes ni lo quería cerca. Memo le asegura que de ahora en adelante hará las cosas bien como se debe. Patricio se alegra mucho por eso. A su vez, Memo le aclara que no va a defraudar a su abuelo ni a su tío Enrique. Patricio, feliz por su nuevo trabajo, le comenta que lo único malo es que no podrá entrenar en la nueva oficina que le acaban de asignar. Memo le dice que igual puede guardarla para cuando él llegue y lo pueda ayudar con lo que necesite. Patricio le afirma que obviamente lo va a necesitar, pero ahora le pide que se retire para que demuestre de lo que es capaz. Memo le da las gracias por confiar en él y le cuenta que ahora sí está sintiendo que la gente lo respeta. Patricio le aconseja que por ningún momento se subestime. Al mismo tiempo, Francisco le pregunta a Mateo qué precio le coloca a su lealtad por la familia. Mateo le responde que va a pedir 20 millones. Francisco está de acuerdo, pero le menciona que le tiene una mejor oferta para que guarde silencio. Mateo toma la carta y se sorprende al ver que podría pagar con su vida en caso tal que confiese todo. A su vez, Francisco lo humilla diciendo que es un mediocre porque el empleo que tiene y la casa donde viven los tiene gracias a él. Mateo se molesta y le pregunta por qué a Enrique siempre le da todo lo mejor y a él solo le entrega migajas. Francisco le responde que Enrique ha multiplicado todo lo que le han dado, aclarándole que después de su hijo, Enrique fue el único que pudo lograr su objetivo como político. Mateo le recuerda que Enrique aún no gana las elecciones. Francisco le dice que el problema de los mediocres es que primero piensan en perder antes que ganar, y por eso él no merece su ayuda ni su lealtad. Mateo se enoja y se levanta. Francisco le ordena que se siente porque él aún no ha terminado. Asimismo, le cuenta que lo que pasó en su casa es para que entienda que con él no se debe meter, por lo que le recomienda que piense bien las cosas antes de ponerse en su contra. Por otro lado, Alexandra llega a su casa y le informa a su padre que Adrián habló con ella y le contó que Daniel estaba a punto de recordar todo del accidente. Al escuchar eso, Luis entiende por qué la señora Inés lo visitó, pero le asegura que él ya le dejó en claro que ella no estaba a la venta. Alexandra no lo puede creer y le pregunta qué le contestó. Luis le responde que obviamente lo amenazó con culparla a ella de todo. Alexandra le pregunta cómo así. Luis le explica que ellos van a decir que ella estaba intoxicada y que era la que recibía las sustancias del Greñas. Alexandra se asusta y le comenta que, con todo el poder que tiene esa gente, la podrían eliminar. Luis se preocupa y le pide que no diga eso, puesto que él la va a proteger. Sin embargo, ahora solo deben permanecer neutros para saber qué es lo que va a pasar. Horas después, Adrián le asegura a sus padres que estarán perdidos cuando Daniel recuerde todo. Enrique le pide que se tranquilice porque sería su palabra contra todo lo que ellos han armado. Inés interviene y expresa que sería desastroso si alguien cree su versión. Enrique le menciona que para eso podrían usar a la señora Elena para que trate de controlarlo. Inés duda mucho que esa mujer quiera cooperar con ellos. Adrián le afirma que esas personas estarán felices cuando lo vean en la cárcel. Enrique le asegura que todo estará bien, considerando que Elena está en deuda con él. Además,
Él tiene una forma de controlar a Omar. Inés, intrigada, le pregunta cómo piensa hacer eso, a lo que Enrique le responde que tiene un amigo que es doctor y podría decir que una persona, después del coma, podría sufrir de alucinaciones. Adrián le pregunta si eso podría pasar con un accidente. Enrique le responde que sí, pero de todas maneras va a salir de dudas con un especialista. Inés le exige que no vaya a preguntarle a Luciana porque ella únicamente les ha complicado la vida. Enrique le ordena que deje de insultar a Luciana porque ella no tiene la culpa. Inés le aclara que si Luciana se entera de la verdad, se pondrá en contra de toda la familia. En la noche, Luciana le hace saber a Roberto que ya no teme, que su obligación era contarle todo lo que sabía a Adrián, pero igual se siente mal por haber delatado a su hermano. Quirino le anuncia que en toda su vida se ha encontrado gente que ha traicionado sus propios valores para obtener el poder. Manolo le afirma que, cuando el poder va de la mano con las ganancias, lo demás no les importa. Victoria interviene y exclama que lo que hizo la familia de Enrique no tiene justificación. Roberto le promete que nadie va a pagar por algo que no hizo. Quirino exclama que cada quien pague por lo que ha cometido. Luciana, asustada, espera que no sea ella la que deba entregar a su hermano. Mientras tanto, Enrique le manifiesta a Inés que Luciana no está en su contra, sino que se basa en sus principios y valores. Además, le menciona que ella no está enterada de lo que está pasando. Inés le dice que es obvio que sabe por todo lo que le dijo Adrián. Asimismo, Adrián le expresa a su padre que Luciana ya no es la misma desde que se metió con el fiscal. Inés le recuerda que ella ya le había dicho que era mala idea recibirla en su casa, pero él se empeñó en hacerlo, a pesar de ser la hija de un delincuente. Enrique le asegura que, aún así, Luciana daría su vida por esta familia. Luego se acerca a su hijo y le explica que Luciana insistió mucho para que asistiera a terapia porque lo quiere. Adrián le dice que ella podría irse al diablo con todo su cariño, dado que solo quiere verlo en la cárcel. Enrique le insiste que Luciana no es mala. Inés le sugiere que pare de defenderla porque Luciana es una víbora. Adrián le pregunta entonces si nunca quiso a Luciana. Inés le responde que obviamente no. Además, Enrique tomó a Luciana para suplir la pérdida de la hija que perdieron, y ella solo la aceptó por su padre, pero ahora es una molestia igual que Patricio. Enrique le dice que a ella solo le pesa que Luciana y Patricio tengan claros sus principios y valores. Inés le aclara que no servirá de nada echarse la culpa. Enrique le menciona que igual son familia, y si ellos caen, todos se irán. En ese momento entra la empleada y le hace saber a Enrique que su hijo Patricio está solicitando verlo. Enrique le contesta que en un momento lo recibe. Luego de eso, le recuerda a Inés que Patricio es su hijo y no tiene que estar pidiendo citas para ver a su familia. Al salir, Enrique le dice a Patricio que es un ridículo por anunciarse con Vicente para hablar con él. Patricio le responde que, con tanto desprecio, no sabe qué pensar. Enrique le pregunta si eso lo dice por su relación con Karina. Patricio le manifiesta que no le interesa ese asunto, sino que necesita saber por qué aceptó que Memo trabajara con él. Enrique le pregunta qué hay de malo con eso. Patricio le comenta que es demasiado obvio que al principio ni siquiera le brindaba su ayuda a Memo y ahora lo asignó a un puesto muy importante con su abuelo. Por otra parte, José llama a Leonardo y le pregunta si le tienen alguna novedad. Leonardo le responde que aún está trabajando en ello. José le sugiere que se ponga las pilas, puesto que las encuestas dicen que está perdiendo puntos. Leonardo le pide que le dé unos minutos para ver qué podría conseguir. Luego de la llamada, Leonardo piensa si es correcto mostrar el video que tiene con Inés. En ese momento, Mariana llega a su departamento y le dice que necesita hablar con alguien para desahogarse. Leonardo la abraza y le pide que se tranquilice. Al mismo tiempo, Enrique le explica a su hijo que Memo está trabajando con Francisco porque él mismo estaba buscando gente de confianza para cubrir el puesto.
Patricio le pregunta si por eso pensó en Memo. Enrique le responde que sí, puesto que Francisco podría enseñarle muchas cosas. Además, le recuerda que ellos son familia y saben que se van a apoyar. Patricio le pregunta si acaso buscó a Memo para que no dijera nada de su relación con Karina. Enrique le pregunta qué tiene que ver todo eso. Patricio le pide que mejor explique la relación con su familia y su obsesión con el poder. Enrique le asegura que todo estará bien porque Francisco y Germán estuvieron de acuerdo. Patricio le implora que no le haga daño a Memo, ya que él únicamente quiere que se sienta orgulloso. Enrique le aclara que él es quien está cambiando las cosas, por lo que le sugiere que se calme. A su vez, Patricio le menciona que no puede confiar ciegamente en ellos, porque su obsesión con el poder hace que se vean más infelices. Enrique le manifiesta que, a pesar de todos sus errores, siguen unidos como una familia. Patricio le expresa que ellos son una familia a base de mentiras. Enrique le aclara que son más que eso. Patricio le pregunta cuándo verán eso, teniendo en cuenta que su hermano tiene un gran problema que aún no se ha tratado y que su madre siempre ve a Luciana como si fuera su peor enemiga. Inés le pregunta si ya terminó. Patricio le responde que sí, porque no soporta esta familia de mentiras. Inés empieza a llorar y exclama que ella también está cansada de esta familia, porque mientras hacía lo mejor por todos, Enrique solo se la pasaba jugando con otra. Enrique le dice que está de acuerdo con su hijo, dado que ya no se miran de la misma manera, pero que aún hay solución para arreglarlo. Por otro lado, Roberto cuenta que le hizo creer a Joaquín que confiaban en él, y afortunadamente su ego es tan grande que pensó que no estaba fingiendo. Victoria le recomienda que no se confíe, dado que Joaquín es muy bueno para fingir cosas que no siente. Natalia le dice que la mejor cura para sanar su herida es con un buen tequila y un poquito de sal y limón. Luciana le exige que deje de ser tan imprudente. Natalia le responde que solo quería ser solidaria. A su vez, Quirino les comenta que encontró muchas inconsistencias en el expediente de Joaquín. Manolo le expresa que ese desgraciado les hizo perder mucho tiempo para encontrar a su hija. Luciana le pide que no se sienta tan mal, puesto que todos le creyeron en su momento, pero ahora ya no. Asimismo, Roberto le asegura que Joaquín no va a molestarlos, porque le asignó 2 casos para que se sienta importante. En ese momento, Luciana recibe una llamada de su padrino y les pide a todos que guarden silencio. Por otra parte, Leonardo le pregunta a Mariana por qué decía que su familia estaba loca. Mariana trata de contarle, pero omite algunas palabras. Leonardo asume que es muy delicado lo que tiene que decir, por lo que le pide que se sienta en confianza y le cuente todo. Mariana, muy nerviosa, le implora que le dé algo de comer porque no está pensando muy bien. Leonardo le dice que la va a invitar a un buen restaurante para que pueda comer. Mariana está de acuerdo, pero le pide que le brinde una copa de vino para relajarse. Leonardo va a la cocina, llama rápidamente a José y le solicita que mande a Solano a la dirección que le va a enviar, y que por favor lleve la cámara. Más tarde, Roberto le reclama a Natalia por emborrachar a Victoria. Ella le dice que no tiene la culpa. Roberto no le cree, por lo que le ordena que meta a Victoria en la bañera. Natalia le dice que ni loca le va a cambiar los calzones. Roberto le pide que entonces la meta con ropa, o de lo contrario enviará a la Guardia Nacional para que la saque. Al día siguiente, Luciana le pregunta a Patricio por qué Enrique los mandó a llamar. Patricio le responde que ojalá no sea para regañarlos. En ese momento, llega Adrián y le pide perdón a Luciana por la forma en que le habló ayer. Patricio le pregunta si acaso ya estaba molestando a Luciana. Ella le pide que no exagere diciendo esas cosas. Al rato, Inés aparece y le dice a Patricio que le da mucho gusto verlo. Luego le pregunta si está tan delgado por el asunto de su novio. Patricio le comenta que se iba a casar con él, por lo que es una razón suficiente para estar triste.
Inés le pide perdón por no darse cuenta de lo importante que era para él. Del mismo modo, le pide perdón a Luciana por tratarla mal. Esta le pregunta si podría regresar a la casa. Inés le responde que sí, considerando que su enojo fue debido a lo que pasó con Enrique, pero aún así está arrepentida por el daño que le causó. En ese momento, llega Enrique y lo saluda. Patricio no entiende nada, por lo que le pregunta a su padre qué es lo que están escondiendo, ya que anoche estaban completamente diferentes. Enrique le responde que, obviamente, sus palabras lo hicieron reflexionar, y por eso pudo hablar con su madre y arreglar todas sus diferencias. Luciana le pregunta qué va a pasar con Karina. Inés le responde que ella ya está olvidada. Además, asume que tuvo la culpa porque se empeñó en ser buena madre y esposa y se olvidó de ser una mujer. Enrique interviene y exclama que lo único importante es que deben recuperar a esta familia, así que les pregunta si ellos también están dispuestos a darlo todo por esta familia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.